Bayer, cuando usted ve estas cosas, esto que decía Clarín, ¿no? Piensa que a Clarín lo estaban engañando, le daban información equivocada. Mire, absolutamente, es decir, es una vergüenza cómo la sociedad colaboró con esa dictadura de la desaparición de personas. Entonces, habría que también juzgar a todos ellos, los que ayudaron a todo ese sistema. Los órganos de difusión, los órganos de prensa, los periodistas que escribieron esas cosas, la justicia que aceptó todo eso y que se cayó la boca. Acá no se tomó absolutamente ninguna medida. Los jueces de la dictadura o que actuaron durante la dictadura siguieron después actuando en la democracia. No se los juzgó, pero todavía hay tiempo de hacerlo. Los políticos que se callaron la boca. Pero esto lo dice toda esta crónica del diario Clarín. ¿Y por qué la democracia siguió permitiendo a los medios que habían hecho toda esa difusión tan macabra, porque es realmente macabra, es un disparate, ¿no? Es decir, sabiendo lo que ocurría en la ESMA, es decir, escribir esa especie de paraíso. Sí, todos sabíamos lo que ocurría. Nosotros desde el exilio recibíamos en el exilio todas las comunicaciones de cómo eran esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la democracia? A esos diarios no se los tocó. Esa ley de medios que hizo la dictadura siguió ¿durante cuánto? Durante casi 30 años en democracia. Por fin ahora se ha tomado una medida. ¿Y qué hicieron todos esos políticos, esos diputados, esos senadores en los gobiernos post-dictadura? Que no hicieron una investigación a fondo, como tendría que haber hecho el Congreso Nacional, con respecto a los medios que se beneficiaron con esa ley de la dictadura. Bueno, pasa que se suponía Yo tengo que... el ejemplo, perdón, tengo el ejemplo de Alemania, donde realmente se juzgó toda esa parte, cómo fue posible los crímenes del nazismo, ¿no? Y también, entonces, a los colaboradores civiles, no solamente a los militares se juzgó, o a los que estaban en los campos, a los guardianes de los campos de concentración, sino también a todos los civiles que colaboraron con los militares, con los que tenían poder militar y poder de represión. Acá no se los tocó a los civiles. Ducrot, cuando ves esto... Produce escalofrío. El informe que ustedes pusieron en pantalla produce escalofrío. La pregunta es si el escalofrío es un punto de partida para el análisis. Y yo creo que sí, que el escalofrío a veces invita al análisis, ¿no? Yo comparto lo que dice Osvaldo. Sin embargo, creo que el recorrido político de la recuperación democrática en la Argentina se sometió a las condiciones históricas y a las correlaciones de fuerza, y hoy nosotros vimos en la Argentina un proceso en el cual es inédito en la historia latinoamericana en tanto y en cuanto proceso de revisión en base al derecho, y la prueba está que por una gran movilización social de años y por una gran decisión y coraje político de la Presidenta de la República, hoy está abierta la posibilidad inmediata de que la justicia intervenga sobre los responsables de ese informe. No cabe duda que el grupo Clarín, el diario Clarín en aquel entonces sabía perfectamente, digamos, operó como encubridor. Yo me preguntaba, ¿por qué sentido tiene? Esto podría no haber salido. Había que devolver los favores que le permitieron al grupo Clarín, a Manieto, al señor Mitre y a los dueños de La Razón apropiarse mediante crímenes de lesa humanidad. Aparentemente la justicia tendrá la última palabra del monopolio de la producción del insumo básico para la prensa escrita e impresa en nuestro país. Bueno, había que devolver esos favores y además se consustanciaba. Esto es un invento que tiene antecedentes internacionales. Allá Henry Kissinger decía cuando finalizaba la guerra de Vietnam que nunca más íbamos a perder una guerra por culpa de los medios de comunicación. Henry Kissinger decía que las fuerzas estadounidenses no perdieron en Vietnam
en términos políticos o militares, sino que perdieron porque no controlaron los medios. Y lo han logrado. Cuando en el 94 Estados Unidos desembarca en Somalia, en las playas de Somalia estaban las cámaras de la CNN, porque el desembarque había sido pactado previamente con la producción del noticiero central de la CNN. Ahora, el escalofrío esto, digamos, que Clarín dijese esto en el 77 tiene una lógica de hierro que provoca escalofríos, pero tiene una lógica de hierro. Estaban asociados a la dictadura para la apropiación de papel prensa y para muchas otras cosas más, para convalidar la política de desocupación, de represión, de desempleo, de represión salvaje a los jóvenes. Pero más escalofrío provoca que casi 3 décadas después, inclusive generaciones nuevas que se incorporan a la práctica periodística, no se den ni el espacio de la duda. Y me refiero a los periodistas devenidos portavoces oficiales de Mañeto y compañía, que sistemáticamente desconvalidan, niegan la posibilidad de toda probable certeza de una investigación encabezada por el Poder Ejecutivo de un gobierno constitucional, descalifican toda posible intervención del Poder Judicial de un gobierno constitucional, en defensa de los intereses del Grupo Clarín, pero no en defensa de los intereses económicos. Están encubriendo crímenes de lesa humanidad. Yo no tengo la habilitación intelectual para hacerlo, pero a mí me gustaría que un letrado del foro, un fiscal, un juez, un especialista en derecho, se ponga a investigar si esas maniobras, o haciendo uso de la irresponsabilidad social, de la la práctica periodística, no incurren en delitos de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. No se puede andar suelto de cuerpo en un canal de televisión, en un micrófono de radio, en un portal de internet, en una página impresa de un diario, haciendo lo que hacen los periodistas devenidos operadores, que tienen nombre y apellido. Yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, ¿verdad? Algunos tienen nombre solo. Lo que pasa es que hay sigamos la grilla de... Hay un límite donde Bueno, el ¿cuál es el periodismo límite? empieza a ser inteligencia, ¿no? Donde Claro, en digamos, realidad ¿cuál es ese esos límite? medios lo que hicieron durante esos años Claro. fue tareas de inteligencia. Cuando la revista Gente sacó con un mes de anticipación, Claro. un año de anticipación la Claro. muerte de Norma Rostito, eso Claro. fue una operación Claro. de inteligencia, no fue un adelanto periodístico. Y cuando hoy los difamadores o los tergiversadores seriales, que son los columnistas del Grupo Clarín y sus socios, la grilla de programas políticos de TN, que son tergiversadores seriales, esto provoca escalofríos. La pregunta es, ¿la impunidad del discurso también es impune ante la posibilidad de estar incurriendo en un delito muy grave que es el de encubrir crímenes de lesa humanidad? Yo creo que esto hay que plantearlo. Raúl, Pero hay cosas, perdón, hay cosas sagradas, ¿no? Que no se tocaron. Por ejemplo, el señor Mariano Grondona y el señor, ¿cómo se llamaba el socio de él? Neustadt. Bernardo Neustadt, que tenían las mejores audiciones en las mejores horas durante la dictadura, siguieron teniéndolo. Nadie los tocó durante la democracia. ¿Cómo no fue posible que el poder político dijo, no, por lo menos eso no? ¿No? No, siguieron tranquilamente. Y siguen. Bueno, uno se murió, pero el otro sigue tranquilamente. Nunca se lo juzgaba. Raúl. Y eran los que formaban la opinión pública. No, un poco lo han expresado con mucha claridad. A mí me remite a lo personal esto que estamos viendo y analizando, es que en tantas marchas participé de derechos humanos, incluso alguna vez me tocó conducir algún acto, decir alguna poesía, pero lo solo que uno se sentía en aquellos momentos, solo. Es decir, éramos como soledades que nos uníamos, nos juntábamos para esos episodios. Y yo no imaginaba que íbamos a llegar a estos días que estamos viviendo, que yo los veo como días de una vitalidad y de una... de que merecen ser vividos, realmente merecen ser vividos.